Lejaim, Baruch atah Adonai lemelech haolam shakol nהיה b'dvaro. Vamos a hablar de la nostalgia, pero para eso siempre es bueno empezar con una historia. Y aunque la historia no habla de nostalgia, veremos cómo es relevante la historia, Dios mediante al final. Esto es una historia de eh, Pesaj del año pasado. Después de Pesaj del año pasado, estamos hablando alrededor de abril 2025. Cuenta de este señor que es un rabino en el estado de Michigan, cerca de Detroit. Y dice que su esposa estaba embarazada 3 meses de un bebé. Ellos ya tenían una hija y el doctor les recomendó hacerse un examen de rutina de sangre que trata de alertar si pueden haber potenciales defectos, Hasbe Shalom, en el bebé. Y cuando los resultados llegaron, el doctor les notificó, mira, llegaron los resultados y es urgente que se hagan más exámenes. Y les mandó una serie de otros exámenes. En ese momento, él le mandó los resultados del primer examen a su suegro, que es un doctor que vive en París. Y el suegro dice, sí, 100% hay que hacer más exámenes. Y bueno, y también le dijo, deberías escribirle al Rebe para que te dé una barajá, incluso antes de ir al hospital. Ok. Y bueno, dice que estaba en la época del Lag BaOmer y él ya tenía planeado escribir una carta al Rebe esa tarde. Y habían varias cosas que tenía que decir y obviamente iba a hablarle de el embarazo de su esposa. Esa semana dice que alguien había posteado en un chat de la comunidad un artículo de GEM. GEM es la organización que hace publicaciones de videos del Reve y que también hacen una publicación semanal que se llama Here's My Story. Es una historia de alguien del Reve que la sacan de una entrevista en video y luego escriben la historia en un artículo. Y alguien la mandó, ¿por qué? Porque era una historia de un señor, de un rabino que fue profesor en un colegio de Detroit. Dice, la verdad que yo nunca le presto atención a estos artículos, pero como era de Detroit, imprimí varios porque dije, seguro hay gente que va a querer leer esto, porque estamos en la zona de Detroit. Bueno, y se lleva sus copias y está en la casa y está ya escribiendo la carta al rey y hablando de no sé qué evento que habían hecho. Y empiezan ahora a escribir todo lo que era relacionado con el embarazo y el examen y no sé qué y no sé cuánto. Pero dice que le empezó a doler la mano de tanto escribir y dije, voy a tomar un break, voy a tomar un break y luego sigo escribiendo porque me duele la mano. Y mientras esperaba, agarró el artículo ese que había impreso un montón de copias. Déjame leer esto. Y se pone a leer y el rabino Habura, el que está hablando, dice, él cuenta el milagro de cómo él nació. Dice que en el año 1987 su mamá estaba embarazada y le pidieron que se haga una prueba de sangre muy especial para ver si hay defectos potenciales en el bebé. Y los resultados no fueron buenos. Y los doctores le dijeron que esto podría ser una señal de que esta persona va a nacer con problemas digestivos graves o problemas en el cerebro o en la médula o con Down syndrome Hasbe Shalom y que los doctores le recomendaron hacer a ella un aborto. Dice, no vale la pena que lleves este bebé a su término, mejor hagas un aborto. Claro que los Hasidim le dijeron escribirle al Rebe, habla con el Rebe a ver qué dice. Y el Rebe le dio instrucciones específicas, que el Rebe todavía estaba en vida. Le dio instrucciones específicas y le dio una bendición y de que va a tener un niño sano y que todo va a salir bien. Y efectivamente, el tiempo pasó y tuvieron un bebé y ese bebé soy yo, dice el rabino que está siendo entrevistado, ¿no? En el año 87 nace este rabino. Y dice, yo le pregunté a mi mamá cómo se sintió ella luego de recibir ese mensaje del Rebe. Ella me dijo que ella todavía tenía ansiedad y tenía miedo, pero tenía una cierta tranquilidad especial que le había dado el Rebe al darle esta bendición e instrucciones de cómo hacer para que todo salga bien. Está este otro rabino, ya de vuelta en el 2025, leyendo este papel y dice, estoy escribiéndole al Rebe acerca de este mismo examen con los mismos resultados. Me duele la mano,
no he mandado la carta, agarro un papel que acabo de imprimir de una historia que publicaron y es la misma historia. O sea, un señor que tenía, una señora que tenía este mismo tema. Y dice, en ese momento tuve una claridad y un agradecimiento de que, wow, o sea, el revés me está respondiendo antes de tiempo, todo va a salir bien. Pero bueno, sigue la historia y efectivamente van y se hacen una serie de exámenes adicionales y los doctores están muy, muy preocupados y de que hay que cuidarla mucho porque esto no es solamente un tema para el bebé, es un problema para la mamá. Dios no quiera de que le pase algo a la mamá. Y bueno, fueron al OGEL, fueron a ver al Reve, y había todo un sistema de tenían que estarla monitoreando 3 veces por semana. Y habían cuadrado de que, mira, bueno, cuando apenas cumpla el noveno mes, vamos a inducir el parto. Al estar ya en el noveno mes, estamos dándole un buen chance al bebé de desarrollarse, pero no queremos dejarlo para el final porque va a ser muy riesgoso para la mamá. Pero los doctores en verdad no creían que esto iba a llegar al noveno mes, creían que ese bebé iba a salirse solo antes de tiempo y no iba a funcionar. Em, pero, dice, yo cada vez que me estresaban, yo volví a leer mi artículo que yo había visto de lo que el REVE ya me había respondido y me quedaba súper tranquilo. Yo no sabía, me dijo que mi suegro estaba muy preocupado y tenía gente haciendo Teilim, quizás para no preocuparnos a nosotros, no nos dijeron lo preocupado que él estaba porque él sí entendía la prognosis de lo que estaba pasando con estos exámenes. E incluso el suegro le dijo, ¿sabes qué? Deberías prepararte con un rabino por si acaso hay que tomar decisiones de última hora, en último momento, de cosas halágicas, de qué está pasando con el bebé, aborto, no sé qué. Deberías estar preparado para tomar esas decisiones. Pero él como que, chamo, yo estoy tranquilo, el rey me dijo que esto va a estar bien, everything's gonna be beautiful. Y bueno, long story short, el 22 de Lul, hace unos meses atrás, eh, un día antes de la fecha que iban a inducir a la señora, a la esposa, nace el bebé de forma natural, completely healthy, y todos los doctores lo declaran un milagro. Y esta es una historia muy reciente de, bueno, de cómo este señor o este rabino lidió con esta situación. Pónganlo en el asadero que vamos a regresar a esta historia. Ahora, lo que vamos a hablar hoy lo escuché nuevamente del rabino Taub. El rabino Shai Taub está como on a roll, así hablando de temas que no cuadran así exactamente en los temas típicos que hablan en Shiurim, pero que resuenan mucho, como lo que hablamos la semana pasada del tema del ateísmo y lo que vamos a ver hoy del tema de la nostalgia. Esto lo cuenta el rabino Taub hace unas semanas atrás, cuando él estaba saliendo de la Shiva de su mamá, que en paz descanse, que acaba de fallecer, y es como una serie de Shiurim que él está haciendo en honor a su mamá, y este fue un Shiur que hizo, en donde él dice, estoy haciendo esta clase en donde una idea que tengo en mi cabeza y la quiero plantear, eh, y eso es lo que vamos a ver hoy. La pregunta es, ¿por qué disfrutamos de pensar o de hablar de aquellos tiempos, de los buenos tiempos, de the good old days? Uy, de esa cosa que, como eso que fue hace 10 años, cómo era la época cuando vivíamos aquí, uy, qué bonito cuando vivíamos allá, uy, qué no sé qué. ¿Por qué nos gusta tanto eso? ¿Por qué idealizamos el pasado? Esa es la pregunta que el rabino Shai Staub hace. Y para que se sienta como un shiur, vamos a ver un pasuk. El pasuk está en Shemot, pasuk 5 del capítulo 11 y dice, mentira, me perdí. Que no encuentro el pasuk, pero lo voy a decir de memoria. El pasuk está hablando
de los judíos quejándose en el desierto de por qué ya no pueden comer pescado gratis como lo comían en Mitzrayim. ¿Por qué ya no tienen pescado gratis? Aquí está, ya conseguí el paso. Dice, Sahar no etadagas, recordamos el pescado, el pez, Asher nojal ben Mitzrayim, que comíamos en Egipto. Hinam, gratis. Eta kishuim, beta batijim, beta hatzir, beta betzalim, beta shumim, y y los pepinos, y las patillas, y las cebollas, y el ajo, y se están quejando, o dicen, oye, recordamos tan bonito como comíamos el pescado gratis. Ahora, gratis, ¿qué están hablando? Entonces Rashi dice en un sentido simple, ¿de qué se significa gratis? Gratis, gratis de la mitzvot. Antes, cuando comíamos en Egipto, no teníamos que estar haciendo mitzvot y mandamientos y no teníamos que estar siguiendo al pie de la letra las palabras de Dios. Podíamos comer, entre comillas, gratis, ¿no? Eso es lo que explica Rashi. Pero uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué pescado te acuerdas tú en Egipto? En Egipto que estabas esclavizado, que te estaban maltratando, que los egipcios asesinaban bebés. Esos son los buenos tiempos que recuerdan los judíos en el desierto. Ay, aquellos buenos tiempos en Mitzrayim, cuando éramos esclavos y nos daban pescado gratis. I mean, what's going on? Ahora, si vemos el contexto de este pasuk, el contexto de este pasuk están hablando justo del tema del man, el man o la maná que caía del cielo. Sabemos que Hashem desde aproximadamente un mes después de la salida de Egipto, todas las mañanas había un pan especial que se llamaba la maná, que lo encontrabas disponible afuera de tu casa y te lo podías comer y eso sabía a lo que tú querías, el sabor que tenías, lo que tú pensaras que fuera el sabor, es el sabor que tenía. Y como era exclusivamente nutritivo, no generaba desecho. Por eso no hacían falta baños en el desierto. No hacía falta ir al baño, porque el man no generaba desechos. Una comida milagrosa, fresca, diaria, ¿no? Eso en ese contexto de hablar del man es donde viene este pasuk que habla del tema del pescado gratis. Ahora, este man tenía un pequeño problema. Solo duraba un día. Tenía una fecha de expiración. Solo duraba por el día de hoy. No podías guardarlo para el día siguiente. Si lo guardabas para el día siguiente se dañaba y le salían gusanos. Entonces tienes los que tienes para el día de hoy y luego tienes que confiar que Dios mañana te va a dar mano otra vez. Vas a despertarte en la mañana y vas a salir afuera y ¡pum! Ahí va a haber mano otra vez para hoy. Y así sucedía día tras día. Todos los días había man y los viernes había doble man. Porque en Shabbat los sábados no se recogía man, entonces los viernes había doble man. Ahora, la nostalgia no es realmente pensar acerca de un tiempo o una época que necesariamente era mejor que la actual. La razón que idealizamos el pasado no es porque era mejor, sino porque ya se terminó. No es porque era un momento mejor, sino porque ya se terminó. El presente es estresante, es desconocido, hay incertidumbre, es algo que está en progreso, es algo que no tiene todavía una resolución. No sabemos cómo va a terminar. Estamos procesando continuamente nueva información, nuevos estímulos, sin la seguridad de para dónde va esta cosa. Y esto hace que no logres disfrutar del presente a plenitud. Pero el pasado está cerrado. El pasado ya pasó. El pasado ya sé cómo termina. Pero el presente está abierto. El presente no está cerrado. Hay una frase célebre que solo funciona en inglés. Se la voy a decir en inglés, pero vamos a entender lo que significa. Y dice que la nostalgia es una clase de gramática en inglés. You find the present tense and the past perfect. Que significa encuentras que el presente es tenso, pasa que tense es como hablar del presente en términos gramaticales, y el pasado perfecto.
El presente es algo tenso. El presente de hoy puede ser los buenos días aquellas épocas del futuro, pero en este momento son tensos. El pasado ya pasó, el pasado ya se cerró, el pasado ya sabes cómo termina. Y la nostalgia te permite revivir una experiencia sin el estrés asociado con ella, porque ya está listo. Ah, que cuando yo tuve que pasar por esa situación, por esa historia, o comerme ese pescado gratis, en ese momento, quizás no lo disfruté tanto. Pero ahora mirando hacia atrás, se goza, porque ya sé cómo terminó. I'm still here, I'm still alive, so sobreviví, ¿no? It worked out. O en otras palabras, esta frase o esta idea me encantó. Dice, el pasado es narrable, lo puedes narrar. Es una historia que tiene una introducción, un proceso, un desarrollo y una conclusión, una resolución. Pero el presente no lo puedes narrar porque está sucediendo ahora mismo y no sabes qué trayectoria va a tomar. Sabes que quieres que pase, sabes que no quieres que pase, pero no sabes qué va a pasar finalmente, no sabes qué va a suceder finalmente. Y por eso nuestro sistema nervioso aprecia el pasado, no tanto el presente. Y entonces los Yehudim empiezan a sentirse nostálgicos del pasado y del pescado gratis que comían. ¿Cuándo? Cuando empiezan a lidiar con el man. Sí, es verdad que es sabroso, es fresco. No tengo ni que cocinar. A muchos les llegaba listo para comer. Pero no puedo llenar la despensa. No sé si mañana va a haber man. Hay incertidumbre. ¿Qué pasa si no hay man mañana? Estoy en el desierto. ¿Qué voy a comer? ¿Qué le voy a dar a mis hijos de comer? ¿Qué le voy a dar a mis animales de comer? Por ende, genera incertidumbre y genera estrés. Y el man termina luego siendo también el paradigma de todo el proceso de Parnasá, todo el proceso de generar sustento está basado en el man, en donde es algo incierto, algo que incluso si acumulo mucho sustento, igual no me siento seguro, I need more, I need more, I need more, porque ¿qué pasa si pasa esto, si pasa lo otro? Y entonces, al tener que lidiar con esta historia abierta que tienes hoy en día en el presente, y en el presente ellos tenían una historia de incertidumbre con el man, empezaron a extrañar y idealizar el pasado. Un pasado que no era bonito, en el caso de ellos era bien feo, ser esclavos en Egipto. Los trataban mal, mataban bebés, etcétera. Pero esa historia ya sé cómo termina. Esa historia ya pasó. I know how it goes. Aquí hago un par de paréntesis. Esto no lo dijo literal Shakespeare, pero es lo que me vino a la cabeza, para bien o para mal. Dos o tres paréntesis. Hablemos de películas o de series. Uno puede ver una película o una serie y estás quizás encantado con el protagonista y preocupado, ¿y qué le va a pasar? Uy, mira, ¿qué pasó aquí? Uy, ¿será que lo van a matar? Uy, ¿será que se va a enfermar? Uy, ¿será que lo van a atropellar? Uy, ¿será que no sé qué? Y estás como estresado. Pero cuando ves la película por segunda vez, estás relajado. Porque ya sabes cómo termina. Ya sabes qué va a pasar. Uy, te va a encantar esta parte. Le dicen, este está buenísimo esta parte. Porque tú ya sabes cómo termina. Tú ya sabes que Bruce Willis estaba muerto desde el principio del Sexto Sentido, ¿no? Tú ya sabes que el planeta se va a salvar. Tú ya sabes que el protagonista va a morir, pero va a lograr su cometido y va a ser una muerte llena de sentido o lo que sea. O whatever. Eso es algo que puede pasar en una película. También a veces uno podría decir o preguntarse acerca de algo del pasado, algo que quieres revivir, algo que extrañas, algún evento. Pero si honestamente tratas de transportarte de vuelta a ese momento, honestamente, probablemente hoy cuando veo hacia atrás ese momento lo veo con ojos más positivos de lo que lo vi cuando lo viví. Puedes ver las fotos de un viaje que hiciste con la familia y dices, ay, qué viaje más bueno, hicimos esto y lo otro, no sé qué. Bueno, pero eso no implica que cuando lo viviste, lo disfrutaste tanto como cuando lo recuerdas. Cuando lo recuerdas es fácil.
Pero cuando lo viviste todavía estaba, hay que ir para allá, hay que ir para acá, este se siente mal, hay que cambiar el pañal, todavía está uno estresado con la incertidumbre del presente. Pero cuando lo recuerdas a veces es todavía más bonito de lo que realmente fue o más bonito de lo que tú dejaste que fuera, porque no te dejaste aprovechar el viaje cuando estabas en el presente y solo lo disfrutas viendo hacia atrás, hacia el pasado. El Rabino Tau se la pasa dando varios ejemplos de nostalgia. Te voy a dar algunos de los que él dio. Dice que los adultos de los 80, los que eran adultos en los 80, extrañaban o eran nostálgicos de los 50 y los 60, como si fuera la mejor época de la vida, por más de que habían toda serie de problemas. O los que nacieron en los 80, uno puede estar nostálgico de esa época en donde no había internet ni celulares y uno salía afuera a la intemperie y a la naturaleza y qué sé yo qué más, no como hoy que todos adentro estamos ahora mismo en un Zoom o lo estás viendo por YouTube. No, eso no se hacía antes. Antes todos los shurim eran en persona. O mis abuelos en particular siempre hablaban unos, ay, Cuba, Cuba, ¿cómo era Cuba, Cuba? O mi abuela, ay, Melilla, Melilla, mi querida Melilla. Y siempre estaban como que era la mejor época de su vida, era de Cuba. O cuántos venezolanos no tienen nostalgia de Venezuela. Ay, cuando íbamos a Puerto Azul o a Margarita, o teníamos tres señoras de servicio que nos ayudaban a limpiar. Ay, ay, Venezuela. No importa que era un lugar extremadamente inseguro, de que si tenías un amigo que te pedía la cola para ciertas zonas de Caracas, decía, no, yo allá no te llevo de noche. Búscate otra persona que te lleve. No pasa nada porque nos recordamos de las cosas buenas. Incluso dicen que hay muchos Yehudim, perdón, muchas personas, no solo Yehudim, que luego de la caída de la Unión Soviética, extrañaban la Unión Soviética. La Unión Soviética, con la pobreza, las colas para recibir comida, la Guerra Fría, el miedo aparente de una guerra nuclear. Entonces, hay ejemplos de nostalgia en donde extrañamos épocas que no necesariamente eran buenas, como el caso de Egipto. También podemos extrañar épocas que sí eran buenas, las dos. Pero en todos los casos, al final, es porque son historias cerradas. Y todo esto tiene lo que se llama el sesgo de la sobrevivencia, el survivorship bias. ¿Qué es el sesgo de la sobrevivencia? Dice que en las guerras hace 100 años veían los aviones y veían, uy, mira, mira dónde tiene todos los huecos de bala que le cayeron a este avión. Tenemos que fortalecer mejor estas partes del avión. Dice, pero ¿no sería mejor en vez de analizar los aviones cuyos pilotos se salvaron y aterrizaron de vuelta, aunque sea con huecos de bala? Mejor sería analizar los aviones que no llegaron de vuelta. Los aviones que recibieron balas que fueron mortales. O sea, el sesgo de la sobrevivencia es ponerte a analizar las cosas que sobrevivieron en vez de las que no sobrevivieron. Entonces nosotros sobrevivimos una situación difícil, los judíos sobrevivieron a Egipto y extrañamos nostálgicamente el pasado, pero ¿sabes quién no lo extraña? Los que no sobrevivieron o los que no sobrepasaron ese conflicto. Pero como ya terminó de sobrevivimos, entonces asociamos como un elemento de seguridad, de tranquilidad, de paz, con algo que está cerrado por más de que en verdad era malo. Y again, yo no estoy argumentando que esto es blanco y negro. Pueden haber personas con todos tipos de traumas no cerrados que no idealizan partes de su pasado. Entonces, las cosas no son blanco y negro, pero I think you get the point de donde estamos yendo con esto para ayudarnos a vivir mejor hoy. That's what we really want to do. Pero el problema es que el presente es como un pasillo. Es un pasillo que conecta el punto A con el punto B. El presente es constantemente un periodo de transición. No es el destino voy para allá, pero no he llegado porque estoy ahora haciendo esto y haciendo lo otro. Y entonces al sentirse como un periodo de transición,
es complejo, es difícil. Estoy en un pasillo, ¿no? No he llegado al destino. Incluso los judíos cuando se quejaron y querían el pescado, estaban no solamente en el presente, estaban también viviendo en una transición literal de toda su sociedad, porque salieron de Egipto en camino a la tierra prometida, pero no habían llegado. Y entonces incluso cuando nosotros mismos estamos pasando por una transición en la vida o la sociedad está pasando por una transición, es bastante más fácil que en esos casos se despierte la nostalgia. Porque en esa situación como que el organismo, la sociedad o tú o la familia tiene un antojo de certidumbre, de seguridad. ¿Y cuándo había eso? Ah, antes que saliéramos, antes que empezáramos la transición, ¿no? Ahorita Venezuela está en una aparente transición. No, pero mejor antes, cuando la dictadura era abierta. Dice, no, ten paciencia. Bueno, pero ¿y cuándo va a ser las elecciones? Bueno, ten paciencia. Estamos en un periodo de transición. No, prefiero la seguridad de que estamos mal, por no decir una grosería. Eso nos puede pasar. Y lo mismo tangencialmente, comenta el Rabino Tao, puede explicar por qué hay gente que se queda trancada, stuck again. A mí hablamos del shiur de stock hace como unas semanas atrás. Hay gente que se queda trancada en situaciones negativas, abusivas o no funcionales, disfuncionales. Porque al final dice, oh, ya tengo mi rutina, ya sé cómo va esto, ya sé lo malo de esto, es predecible. Es predeciblemente malo, pero es predecible. ¿No? El famoso más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿No? Es más fácil rendirse y no creer que hay nada mejor alcanzable y me quedo aquí stuck en mi mala situación, pero es mía. Ya yo sé cómo vivirla. Tengo miedo de ir, tengo miedo de generar incertidumbre. Ok, great. Entonces todos estamos convencidos de que esto es algo que existe, de que es la nostalgia, el pasado, la historia cerrada, bla, bla. Great. Now what? ¿No? Si esa es la condición o la enfermedad, ¿cuál es la medicina? ¿Cuál es la prescripción para tratar de mejorar o corregir esto? Yopi, ¿va a decir algo? Bitajón, sí, Bitajón, Dígale, Jaime. de Jaime. Confiemos en el proceso. Yes, we're going there. Como dice Yopi, hay un hack, hay una trampa, hay un truco que podemos hacer para darle tranquilidad a nuestro sistema nervioso y así poder vivir con más claridad y con más amplitud hoy en mi presente, casi como si ya yo supiera cómo termina la historia, como si ya vi la película, como que no hay incertidumbre. Y el truco, el hack es bitajón. Bitajón que es el sentimiento de absoluta y plena confianza en Dios, de que todo va a salir bien positivamente. La seguridad, como si esta historia ya está escrita. Y sí, uno puede tener bitajón o confianza en alguien, o en un trabajo, o en un gobierno, o en la naturaleza, o en lo que sea, pero mucho mejor y más seguro es poner tu confianza y tu seguridad y tu dependencia en Hashem. Y confiar en Hashem o tener bitajón en Hashem implica que poderte sentir como que esta historia que estás viviendo ya está cerrada con un resultado positivo. No ha sucedido, pero I know que ese es un hecho. Esta historia tiene un final positivo, feliz. Porque desde la perspectiva de Dios, que trasciende tiempo y espacio, Dios que creó el tiempo, desde su perspectiva, la historia ya está cerrada. Él ya puede ver el desenlace. Le Havdil, o sea, para separar, pero para dar un ejemplo, si estás estresado viendo una película, pero el de al lado ya la vio, está tranquilo, oye, me quedo tranquilo, porque él ya la vio. Él ya sabe cómo termina. Debe ser que sale bien. Dios ya sabe cómo termina tu historia y él está tranquilo. Desde la perspectiva de Dios, sí es una historia narrable. Sí tiene una introducción, un desarrollo y un desenlace. Yo todavía la estoy viviendo, ok, pero tengo el conocimiento de que desde su perspectiva ya está completa. Y eso, ese hack,
puede ayudarme a vivir el presente como si fuera el pasado, en el sentido de verlo cerrado, verlo tranquilo, verlo alegre. Y hay un libro que cita el rabino Taub que se llama Out of Africa, no lo conozco, pero él lo menciona, si alguien lo conoce, buenísimo. Y ese libro tiene una cita que dice, todo es sobrevivible si lo puedes contar como una historia. Todo es sobrevivible si lo puedes contar como una historia. Y él lo conecta con la idea famosa de Viktor Frankl, el sobreviviente del Holocausto, que dijo que puedes sobrevivir cualquier cómo, cualquier how, si tienes un por qué, si tienes un why. You can survive any how if you have a why. Si tienes un propósito, puedes sobrevivir cualquier cosa. Y el rabino Tao junta estas dos ideas, atando la existencia de un propósito, el saber que hay un why, que hay un porqué, que hay un propósito, con la narrabilidad de tu historia. Y lo que dijimos es, si la historia es narrable, es sobrevivible. ¿Y cómo sé que es narrable si no la he vivido todavía? Porque tengo la seguridad de que hay un why, de que hay un propósito. Y una buena historia no es solo un hilo de acontecimientos secuenciales que pasa uno detrás de otro. Una buena historia tiene un comienzo, tiene uno o múltiples conflictos, problemas, crecimiento, y luego se llega a la resolución o al desenlace. ¿No? Nadie quiere ver una película en donde no pasa nada. Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué? ¿No? Todas las películas de Disney siempre empiezan con una tragedia. Se murió el papá, la mamá, la tía, algo, siempre pasa. Tiene que haber un struggle, tiene que haber un challenge. Si no, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿No? Pues una historia tiene que tener conflicto. Tiene que haber un claro progreso del protagonista, de cómo empezó y cómo terminó. Ah, empezó aquí con este problema y mira cómo terminó allá y lo resolvió. Y entonces, aunque nosotros estamos en medio de ese conflicto en nuestra propia historia, y por ende no tenemos claro aún cuál es exactamente el propósito de este proceso, pero tenemos la seguridad de que Hashem está contando una historia y que aunque hay conflicto, hay un propósito, hay una resolución, hay un final positivo. Y esta resolución del conflicto es absolutamente necesaria para que el protagonista, tú, yo, todos, logre llegar a su potencial. Y es casi como si la vida es una historia que Hashem te está contando a ti sobre ti mismo. Y tu trabajo es show up. O sea, ven, vívela, experimentala, no con terror y miedo, uy, ¿qué va a pasar? Sino con curiosidad, oye, vamos a ver qué va a pasar ahora. Vamos a ver qué twist tiene ahora Hashem para mí. Igual sé que todos los twists van a llegar a algo positivo. Y Hashem está meticulosamente, con todo lujo de detalle, armando esta historia en donde no hay nada que sobra, no hay ningún conflicto de más, no hay ningún rol de más, para permitir que tú y cada uno de nosotros te conviertas en el héroe de la historia, que empezó en el punto A, pasó por una serie de conflictos y llegó al punto B. Y entonces, aunque estamos ahorita en plena historia, en el presente, y no tenemos el guión, no nos dieron el guión para ver qué pasa el próximo capítulo, no sabemos qué pasa ni siquiera la próxima escena, pero podemos conectarnos con la idea de que Hashem tiene tremenda historia preparada, la tuya, tu historia, llena de sentido, llena de crecimiento, llena de propósito, llena de potencial, con una resolución positiva, en donde al llegar a esa resolución todo va a hacer sentido para que tú logres ser el mejor tú. Y primero tienes que empezar entendiendo esto conceptualmente, y los que hemos estado estudiando Shara Bitajón los lunes, y ahorita estamos estudiando el Beis Halevi en Bitajón también todos los lunes. Estamos entendiendo conceptualmente este tipo de ideas. Es el primer paso. Si lo entiendes conceptualmente, ya tienes gran camino ganado frente al resto de la humanidad.
Pero la idea es que luego eventualmente puedas aceptar o digerir emocionalmente esta idea, para que te sientas también con Bitajón, no solo lo entiendas, sino que te sientas con Bitajón, hasta el punto que pueda afectar tu sistema nervioso y ya puedas vivir tu película con absoluta y plena calma, tal cual como el rabino de la historia al principio, que tuvo tremendo conflicto, ¿no? Un bebé en peligro, su esposa en peligro, todo el mundo asustándolo, incluyendo su suegro, que también era rabino, pero él estaba tranquilo porque él ya le había llegado un mensaje claro de mi pana, el desenlace va a quedar fino. Él tuvo, digamos, la dicha de poder recibir ese mensaje más claramente en su historia, de que el bebé y su esposa iban a estar bien, pero the same could be with us. Y así puedes enfrentar todo con más paz, con más presencia en el presente, que es bien difícil, con menos adrenalina para tomar las decisiones correctas que tienes que tomar, entendiendo que eres el protagonista de esta historia y que no tienes que estar al borde de la ansiedad para dar el próximo paso. Y así puedes vivir el presente con el nivel de placer con el que te acuerdas del pasado. Si tienes ese bitajón y esa certeza de que it's all good. O como alguien preguntó una vez, ¿qué harías si supieras que los buenos tiempos, aquellos buenos tiempos, en verdad es ahora? ¿Vas a esperar a dentro de 10 años para recordarlos o vas a aprovechar de vivirlos hoy? Lejaim, que podamos desarrollar conceptualmente nuestra confianza en Hashem para vivir el presente plenamente con la certeza de que el desenlace de cada conflicto se va a dar de forma positiva, que podamos integrar esta forma de pensar en nuestra vida hasta que sea nuestra forma de sentir y de nuestra forma de vivir, y que podamos continuar experimentando los buenos tiempos, en especial los buenos tiempos con la llegada de Mashiach No Tzidkeinu, sé qué está pasando. Bimheira Beyameinu, Lejaim. Amén, amén, lejaim, lejaim. Entonces, muy bueno. Any Wow, porque tiene questions? una florecita arriba. Ok, wow, wow. Bueno, mi Bien gente powerful, linda. Dani. Muy bueno. Oye.